Señor. Bueno, vamos a recibir también con un fuerte aplauso a las personas que se van a conectar a través de SLN Live. Sean todos bienvenidos. Y déjenme contarles que ayer comenzamos una hermosa jornada de conferencias relacionadas a la sabiduría de Dios. El doctor César Vidal nos estuvo acompañando, proporcionándonos la sabiduría de Dios en el Antiguo Testamento, la sabiduría de Dios enseñada por Jesús. El pastor Roger Juárez también estuvo instruyéndonos en este maravilloso mundo de la sabiduría de Dios. Claramente, hoy le toca el turno a este que le está hablando, que comencé esta mañana a hablar todo lo relacionado con la lectura y lo que ésta representa para la adquisición de la sabiduría de Dios. Nosotros vivimos en un mundo donde en no pocas ocasiones algunas personas tienen la sabiduría como, como algo secundario. Para algunos, representa algo que realmente no es prioridad en su vida, tienen otras cosas como prioridades, pensando que la sabiduría y la inteligencia no es claramente algo relevante que le pueda proporcionar algún tipo de herramientas que le permita que su vida sea trascendental. Y es un error terrible pensar de esa manera. De hecho, si ustedes se echan un vistazo a nuestro mundo, a nuestra era, se van a dar cuenta que la inteligencia artificial está suplantando la inteligencia humana. Y cada vez tenemos menos ganas de pensar, menos ganas de esforzarnos en el intelecto, y claramente estamos siendo muy vulnerables a cualquier viento ideológico, doctrinal que anda dando vuelta por ahí, que son virus. Al fin y al cabo, nosotros somos lo que entendemos, lo que leemos o lo que no leemos. ¿Sí o no? Entonces, hablando de lo que es la sabiduría de Dios, hoy día quiero seguir enseñando lo importante que es la lectura dentro de la adquisición de la sabiduría. Y vivimos en una sociedad donde gran parte de los que profesan ser creyentes no tienen el hábito de leer. Quieren que otro lea por ellos y quieren que otros pues le interpreten lo que ellos deberían interpretar para poder caminar siempre en el sendero de la convicción de lo que uno realmente ha aprendido porque se ha esforzado en comprender. ¿Hasta aquí estamos bien? Entonces, si yo preguntase ¿cuántos tienen el hábito de leer? Y cuando digo de leer, no me estoy refiriendo a lo que usted lee haciendo, leyendo reels detrás de una pantalla de teléfono, de una computadora. Estoy hablando de tener el hábito de sentarme, agarrar un libro y comenzar a leer. ¿Cuántos tienen ese hábito? Que no sea esporádico, porque si es esporádico no es un hábito. Un hábito es lo que yo practico de manera continua. Entonces, si yo preguntase cuántos tienen ese hábito, no me levante la mano porque ya me va a hacer enojar antes que comience a predicar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una persona que no lee es demasiado vulnerable. ¿Vulnerable a qué? A ser totalmente estafado. Porque al fin y al cabo, nuestra vida está siendo direccionada por lo que nosotros pensamos, por lo que nosotros vemos, por lo que nosotros oímos. Entonces, si yo soy una persona que tengo el hábito de la lectura como algo ni siquiera secundario, terciario y en el peor de los casos, nulo o esporádico, entonces soy una persona que claramente soy muy fácil de poder caer en las garras de los estafadores, tanto políticos, religiosos e ideológicos. Entonces, pensando en esto, vamos a ver cuál es la enseñanza de la Escritura en relación a la lectura y lo que ésta implica para la adquisición de la sabiduría. Pregunto, ¿cuántos quieren disfrutar de la sabiduría de Dios fluyendo en sus vidas? Levánteme la mano. Bueno, si usted dice, pastor, sí,
Mire, para mí la sabiduría de Dios claramente no tiene ningún papel relevante en mi vida. Si Dios me la quiere dar, que me la dé. Y si no, allá Él. No, no, eso no es así. En todo caso, si alguno tal vez dice, pero pastor, ¿por qué en vez de enseñarme el hábito de la lectura, de la adquisición de la sabiduría por medio de quemarme las pestañas detrás de un libro, en este caso la Escritura, la palabra de Dios, por qué mejor usted no me pone las manos, me ora y todo lo que Dios le revela a usted y le enseña a usted, me lo pasa a mí y yo no tengo que andar leyendo nada? Si fuese así, qué rico sería, mi hermano. Es como si un estudiante universitario o del high school, I don't know how to say in Spanish, le dijese al maestro, maestro, ¿para qué usted me manda a estudiar para que yo pueda aprender? Porque todo lo que usted sabe no viene, me pone la mano, me ora y toda la información que usted le tomó años recopilar, me la pasa por medio de una oración. Ya está, me pone la mano y me hace... Y ya, sería muy fácil, ¿verdad? Bueno, pero cuando uno va a la escuela, ¿qué tiene que hacer? Leer. Ahora, si yo te preguntase a ti, papá, a ti, abuelo, a ti, mamá, a ti, abuela, ¿hace cuánto que tus hijos no te ven sentado en un lugar, tomando un té, un café, leyendo la palabra de Dios, leyendo un buen libro? Padre, ¿qué es esto, Señor? Entonces vamos a ver qué dice la Escritura. Jesús dice lo siguiente. Jesús nos enseña que las Escrituras no deben ser abandonadas ni tampoco deben ser utilizadas como un objeto de amuleto. Hay gente que pone la Biblia y dice, ay pastor, en mi casa la Biblia es lo más sagrado. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿La leen y la estudian, la escudriñan y la practican todos los días? No, pastor. Nosotros tenemos una Biblia en el living, una Biblia en el cuarto, una Biblia en el baño y mire, pastor, tenemos, para que no nos falte nada, pues en la cocina la tenemos abierta en el Salmo 23. En la puerta de la casa, en el Salmo 91, para que los huracanes no nos peguen en la casa, ¿verdad? Y la gente utiliza la Escritura como una forma de amuleto. Recuerdo cuando una vuelta mi hermana no era cristiana, yo tampoco era cristiano, y mi hermana viene a los Estados Unidos y cuando yo estoy revisando las maletas de ella para ayudarla, veo una Biblia. Y le digo, negra, ¿te convertiste al Evangelio? Me dice, no, la traje porque le tengo miedo a los aviones. Ella había traído la Biblia como diciendo, si traigo la Biblia, el avión no se va a caer. Y la pegó porque no se cayó el avión. Entonces hay gente que tiene esto como un amuleto y claramente, a ver, lo que va a hacer que nada te falte no es tener la Biblia abierta en el Salmo 23, sino creer que el Señor es tu pastor y que nada te faltará si Él es tu pastor. En otras palabras, si te dejas guiar por la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces Jesús dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Entonces Jesús claramente es una persona que nos enseña la importancia de escudriñar las Escrituras, que es mucho más que leerla, es profundizar en ellas, es comprenderla y no solamente eso, sino también tener la predisposición de practicar. Viste que hay gente que dice, ay pastor, ¿qué Biblia me vas a enseñar a mí? Decime, cualquier versículo que te digo a dónde está en la Biblia. Entonces vos le decís, a ver, ¿dónde dice la Biblia que fuimos curados por sus llagas? Ay pastor, eso lo aprendí en la escuelita dominical. Isaías 53, gloria a Dios, ¿viste? Y comienzan a decir la Biblia de memoria, pero a la hora de practicar la Biblia, ya lo dijo el salmista Arjona, en mi barrio la más religiosa era doña Carlota. Me hablaba de amor al prójimo y me ponchó 100 pelotas. Estamos hablando de pelota de fútbol. Entonces,
claramente hay que tener en cuenta que hay personas que se dejan adoctrinar por canciones como esas, ¿verdad? Y piensan de que lo que dijo ese muchacho, que claramente oramos a Dios para que tenga un encuentro con Él y se pueda convertir, como todos nosotros, ¿verdad? No le deseamos el mal a nadie, lo que deseamos es que todos procedan al arrepentimiento, al conocimiento del Señor. Bueno, algunos piensan que lo que Él dice en esa canción, pues es más importante que lo que la Biblia dice. Y eso es un error tremendo. Entendiendo esto, lo que hace que nuestra vida sea victoriosa es caminar en la sabiduría de Dios. ¿Quién es la sabiduría de Dios? Cristo. ¿Cristo quién es? La palabra. La palabra, cuando es oída, creída, entendida y obedecida, hace que nuestra vida sea totalmente bendecida. Esto es vital. Entonces, entendiendo esto, vamos a ir rápidamente hablando de la sabiduría de Dios. ¿Por qué es tan importante la lectura en la vida de los hijos de Dios? Debemos recuperar el hábito de la lectura en la palabra de Dios, de la Escritura. Número 1, porque la lectura nos ayuda a adquirir inteligencia y sabiduría. Alguien puede decir: ay, pastor, pero hay cosas más importantes en la vida que alcanzar inteligencia y sabiduría. A ver, ¿qué me puede dar a mí la inteligencia y la sabiduría? No, quizás me pueda proporcionar algún tipo de comprensión intelectual, pero de allí que la sabiduría y la inteligencia haga que mi vida sea trascendental y que me hagan, que me hagan disfrutar cosas más valiosas que los metales preciosos, eso es imposible. No, eso es un error terrible, porque mira lo que dice la Biblia: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Ahora, por favor, yo necesito que usted me vaya siguiendo la línea. Para el mundo materialista en el que vivimos hoy, claramente es más valioso la plata que el oro. ¡No! No. Porque no todo el que tiene plata y oro tiene sabiduría. Pero yo te puedo asegurar que todo el que tiene sabiduría puede disfrutar también del oro y de la plata. Entonces, esto es vital que lo podamos entender. Esto es algo que la comunidad de creyentes en el mundo debe comenzar a asimilar. Nosotros debemos darle prioridad a la adquisición de la sabiduría, y para ello necesitamos implementar el hábito de la lectura en la palabra de Dios, escudriñar la Escritura. Cuando Dios se le aparece a Salomón, le dijo: ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que te dé? Salomón podría haber pedido oro y plata, pero como Salomón fue instruido por un padre que le hizo entender que hay cosas más valiosas que el oro y que la plata, que es la sabiduría y la inteligencia, entonces Salomón dice: yo te pido que tú me des un corazón sabio para gobernar, un corazón entendido, dame inteligencia, dame sabiduría. Y Dios le dice: pero muy bien, Salomón, entendiste la clave o una de las claves de la vida. Mejor es pedir sabiduría que el oro y que la plata. Mejor es sabiduría, mejor es la sabiduría que todos los bienes materiales de esta tierra. Salomón, has entendido algo primordial para ser sabio en este mundo. Por cuanto no me pediste riquezas y tampoco me pediste la cabeza de tus enemigos, yo te voy a dar a ti también riquezas. Entonces, esto es vital, vital. Vivimos en una era peligrosa, donde muchos predicadores de los bienes materiales se aprovechan de la falta de lectura de los creyentes. Y entonces los comienzan a educar, a adoctrinar
en que la vida del creyente, la vida del hombre, se sustenta en los bienes que posee. ¿Sí o no? Y Jesús, hablando de lo mismo, dice, muchachos, que nadie los engañe. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Siempre será mejor invertir tiempo en la sabiduría. Y la sabiduría, vuelvo y le reitero, no se puede alcanzar sin el hábito de la lectura en la bendita y preciosa palabra del Señor. Entendiendo eso, vamos al segundo principio, por qué es tan importante la lectura en la vida de los hijos de Dios. Es importante adquirir sabiduría e inteligencia en el hábito de la lectura. ¿Por qué es tan importante? Porque nos ayuda, fuerte, a ver, nos ayuda ¿a qué? A discernir la exégesis de la eisegesis. ¿Por qué piensa usted que los políticos son tan exitosos en medio de nuestros pueblos? ¿De qué se aprovechan? Del desconocimiento. La gente les cree. Y vos decís, pero ¿no se cansa la gente de ser defraudada con las mentiras? No, no se cansa, porque ese político que le mintió hace 4 años, que le dijo que iba a hacer algo, una vez que recibió el voto, después no lo cumplió, la persona a los 4 años, el político vuelve a hacerle la misma promesa y la persona vuelve a creerle. Algunos por masoquismo ideológico y otros porque son vulnerables intelectualmente, son personas que no se interesan en ver que la ideología de ese tipo o de esa mujer que pone una puesta en escena, que tiene un discurso y que la gente lo compra, lo absorbe y lo consume, pero porque no se toma el trabajo de saber que quizás sea totalmente algo que los manipule y que sea totalmente destructivo, aún para su propia vida. Sin embargo, a la gente no le interesa eso en su gran mayoría. No crea usted que es diferente dentro de lo que es el mundo cristiano. Muchos estafadores de la fe, pregoneros de la avaricia, lo que hacen es que se aprovechan de la falta de lectura, de la falta de instrucción, de la falta de capacitación doctrinal de la gran parte de mayoría de creyentes en el mundo. Entonces, ¿qué hacen? Sacan nuevos remas, le llaman ellos. Remas son como revelaciones profundas que Dios, por alguna curiosa razón, les da a ellos. ¿Y cómo Dios se las da? Se las da de una manera sobrenatural. ¿Qué significa sobrenatural? Significa que ellos tienen una conexión tan profunda con Dios que Dios le dice cosas a ellos de manera directa por revelaciones que ellos dicen tener con Dios, y que claramente muchas de esas revelaciones son totalmente antiescriturales. Sin embargo, la gente, como no sabe que son antiescriturales, cree en todo lo que esa persona le dice. Y les puse el ejemplo en el primer servicio que, por ejemplo, cuando una persona basa su teología, basa su doctrina, basa su fe en las experiencias que alguien le cuenta, porque las experiencias pueden ser verdad. A ver, ayúdeme. A ver. Las experiencias personales y espirituales que una persona dice tener pueden ser verdad, como puede ser mentira. ¿Por qué? Porque no tenés una constitución escritural que te permita discernir si eso es realmente algo veraz o no. Entonces, de repente, cuando la persona construye su teología, construye su ideología, construye su pensamiento de fe en la experiencia de las personas y no en la palabra de Dios, entonces podés confundir al Espíritu Santo con un perro blanco de ojos azules. Y usted dirá, ay, pastor, ¿a quién se le ocurriría eso? Bueno, ocurrió en una de las conferencias más grandes de Latinoamérica, donde cientos de miles de personas están viendo y aplaudiendo que el Espíritu Santo es un perro blanco con ojos azules.
¿Dónde dice eso la Escritura? En ningún lado, pero a la gente le gusta eso. ¿Qué es lo que le gusta? Lo místico. Diga conmigo, místico. A la gente le gusta el misticismo, el sensacionalismo. A la gente le gusta, y no se puede fundamentar la fe en las experiencias subobjetivas de otras personas, porque esa persona te puede estar manipulando. Te puede estar diciendo, ah, no, pero pastor, yo no creo que tenga tanta desfachatez de decir una mentira. Que no, los hay. Los hay. Por eso que usted siempre debe prepararse, debe educarse, debe formarse, porque al fin y al cabo cuando usted se sienta a escuchar la palabra de Dios, usted se está sentando a escuchar la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos forma, la que nos educa, la que nos instruye, la que nos corrige, la que nos fortalece, la que nos lleva al conocimiento de Dios. Entonces no debemos fundamentar nuestra fe en las experiencias de otras personas, porque corremos el riesgo después de querer imitarlos y pasar vergüenza. ¿Sí o no? Hay que tener mucho cuidado. Vuelvo y le reitero lo mismo que le dije al primer servicio. Yo no soy una persona que no creo en que Dios pueda hablarle a alguien de manera personal. Yo creo en que Dios habla porque adoramos y amamos y servimos a un Dios vivo que habla. Yo creo en que Dios te puede hablar por medio de sueños. Yo creo que Dios te puede hablar por medio de visiones. Lo creo. Lo que sí no creo es que Dios te revele algo en forma de sueño, visión o de hablarte a ti que sea contra su palabra. Eso no lo creo, porque entre la experiencia de una persona y lo que dice la palabra, siempre me voy a quedar con lo que dice la palabra. Entonces, ¿qué es lo que es exégesis de eisegesis? Y esto nos va a servir para todo en la vida, para todo. ¿Por qué? Porque es una vacuna que nos protege de caer en la mala interpretación. ¿Por qué hablo primeramente de la mala interpretación antes de la manipulación? Porque la manipulación es premeditada, es deseo de engañar, ¿se entiende? Mala interpretación, aunque lleva inocencia, no deja de ser tóxica. Yo puedo malinterpretar algo, enseñarlo y no hacerlo con manipulación y con mala intención. Simplemente es una mala comprensión. Y la mala comprensión comienza a registrarse en nuestra vida cuando nosotros no nos documentamos bien. A ver, ayúdenme. Me dan 30 segundos que trato de explicárselo. ¿Cómo se construye una verdad histórica si yo no estuve presente? Si yo no lo pude ver con mis ojos. Entonces, ¿cómo yo puedo discernir? ¿Cómo yo puedo construir una verdad que yo no estuve presente? Si hace 2000 años, 1000 años, ¿cómo hago? Bueno, usted primeramente debe ir a las fuentes. Hay 3 clases de fuentes. Fuerte, diga conmigo fuentes. Está la fuente partidaria, que es la fuente que claramente escribe el suceso. Y usted puede decir, bueno, pero eso lo escribieron ellos. Por ejemplo, nosotros tenemos, para asegurarnos la verdad de la existencia de Cristo, de la veracidad de su resurrección y todo, tenemos los evangelios, escritos por seguidores de Cristo. Esa es la fuente partidaria. ¿Hasta acá me siguen? Entonces, usted dice, bueno, alguien que sea crítico de esa fuente va a decir, ¿y qué van a escribir si andaban con él? Después tenés que ir entonces a la fuente enemiga para ver si, a pesar de que sus comentarios sean totalmente agresivos, corroboran lo que la fuente partidaria está diciendo. Los estoy aburriendo, pero le estoy dando algo que es jamón del medio. Es jamón del medio. Entonces, por ejemplo, los evangelios dicen que Jesús echaba fuera demonios, que Jesús sanaba a los enfermos, ¿verdad? Esa es la fuente partidaria. La fuente enemiga, que es la fuente judía, que odiaban a Jesús y lo trataban de endemoniado. Cuando nosotros estudiamos el Talmud o leemos el Talmud y comenzamos a ver qué dicen los enemigos de Jesús, por ejemplo, ellos dicen, este echaba fuera demonios porque tenía un espíritu de Belcebú. Y este sanaba a los enfermos porque tenía poderes de curanderismo. Claro, ellos tienen todo un material relacionado a tratar de satanizar el poder que fluía de Jesús. Pero lo que ellos no saben es que están corroborando la fuente partidaria.
Número uno, están corroborando que Jesús existió. Están corroborando que echaba fuera demonios. Están corroborando que sanaba a los enfermos. Ellos lo satanizan, pero están corroborando. ¿Se entiende? ¿Cuál es la tercera fuente? La fuente clásica. La fuente clásica es el que no está ni enemigo ni es partidario. Simplemente narra lo que ve. Y en esa fuente clásica tenemos a Josefo, tenemos a otros que van narrando la existencia de Jesús y el poder que salía de Jesús, pero él es solamente un historiador que lee. Entonces ya tenemos tres fuentes que van construyendo ¿qué? Una verdad histórica. ¿Usted se piensa que la gran mayoría de gente antes de poder preparar todo ese alimento no lo hace? La gente dice, a ver qué es lo que dice acá, y después se imagina lo que el versículo dice. Y eso le llaman rema. No, vos tenés que quemarte la pestaña, tenés que estudiar. Porque si fuera un profesor de abogacía, vos no podés interpretar lo que la ley dice. No, tenés que saber lo que la ley dice. Entonces, tenés que estudiarla, tenés que sacarla bien de contexto. O sea, tenés que saber bien el contexto para poder... Bueno, después tenés que ir claramente a las fuentes arqueológicas para corroborar cierto tipo de materiales que se utilizaron para la escritura que te dejen saber que pertenece a ese tiempo. Entonces, hasta mediados del siglo XX, algunos podían tener cierta alta crítica de lo que la escritura decía. Pero cuando se descubrieron los rollos del Mar Muerto, se acabó todo. Y después, con los descubrimientos arqueológicos que hemos tenido en los últimos 50 años, se corrobora todo textualmente como dicen los evangelios. Por ende, nosotros tenemos evidencia histórica porque tenemos tres fuentes que aseveran lo mismo y también tenemos pues seguridad arqueológica que nos dejan saber de una manera científica y palpable que todo lo que la escritura dice es así. De allí se construye una verdad histórica para poder entender el contexto y el escenario. ¿Me quedo tranquilo entonces? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos entendiendo esto, la exégesis es cuando yo, en cualquier ambiente en el que me mueva, en este caso de la fe, en este caso del evangelio, la exégesis es cuando yo agarro un texto y le doy la connotación correcta, no lo saco de contexto y le doy claramente la veracidad que el texto demanda. Eso se llama exégesis. Eisegesis es cuando el orador o la oradora le hacen decir al texto lo que el texto no dice, pero claro, el oyente, ¿cómo se da cuenta? Y no, o sea, es imposible que se dé cuenta si no tiene la cultura de la lectura. Es vulnerable. Pero ahora, el que hace eisegesis no siempre es malintencionado. No siempre es un lobo rapaz, engañador, manipulador, hijo del diablo. No. A veces el que hace eisegesis solamente hace eco de lo que no estudió, de lo que no escudriñó, pero que creyó que el que le decía era así. Entonces hay gente que no se toma el trabajo de certificar, de verificar que lo que se le enseña es así. ¿Se entiende, verdad? Entonces mi deber como pastor es educarlos a ustedes a que sean buenos oidores, a que aprendan a discernir, a que aprendan a entender que lo que es eisegesis de exégesis, y el que hace eisegesis por lo general te lee un versículo y a ese versículo, en vez de darte lo que realmente dice, pues toma el versículo como una carnada, se podría decir, para llamar la atención, pero después al versículo le da una experiencia personal. Y en esa experiencia personal hay cosas que pueden ser ciertas como no, hay cosas que pueden ser exageradas o no. Entonces la gente comienza a fundamentar la fe en lo que este hombre o esta mujer hace y dice. Entonces de repente, por ejemplo, les comentaba en esta mañana un hombre que es muy famoso, claramente, y pues él dice que de repente se encontraba en un momento atribulado porque no tenía un carro. Entonces, y con prepotencia va y le dice al Señor, ¿por qué tú no me das un carro? ¿Por qué? Y así, yo decía, amén. Pero hay que tener coraje y osadía para pararse delante de un Dios tan poderoso, glorioso, santo, puro, magnificente.
Y pararte y con un simple caparazón de carne, con tejidos que tienen fecha de expiración. Tener esa osadía de pararte delante de un Dios eterno y decirle, sí, a mí ciertamente, a veces hasta depende. Ay, cuando me agarra el Moisés, no sé lo que me pasa, me agarra el tartamudo. Depende cómo me agarre. Si a veces me agarra de buen humor, me río, ¿viste? Digo, ¿cómo puede ser que diga eso? Pero cuando me agarra medio Oscar Gómez, digo, me da ganas de agarrar, ¿viste? Como agarraba a mi abuela la gallina de pescuezo, así. Porque vos sí. ¿Han escuchado a gente que dice, no, porque yo un día me fajé con el Señor? ¿Te fajaste con el Señor? Pero piojo resucitado. ¿Qué te va a fajar con el Señor? Bueno, y entonces este hombre, a esa prepotencia de enojado con el Señor, el Espíritu dice que el Espíritu le habla y le dice, ¿qué carro tú quieres? A ver, yo que soy un simple, yo que soy un simple mortal, con algún tip de ser argentino, sí, pero hasta ahí. Yo que soy un simple mortal, si mi hija o alguna de mis hijas viene con prepotencia a decirme, pero papi, necesito un par de zapatillas, vas a caminar descalza ahora. Porque a tu papi no se le habla así. Háblale así a tu abuela, pero a tu papi no. A tu papi no. Así no se le habla a papi. Bueno, cuestión. Este hombre parece, no sé qué, imagínate que Dios le dijo, que el Espíritu Santo le dijo, ¿qué carro quieres? No sé lo que tú quieras, Señor. No, eres tú el que lo va a manejar. Quiero una troca. ¿Qué troca? Dice que le dijo el Espíritu. Y ya agarraba y decía, pero eso no se ve ni en Jayalía, hombre. Y mira que hay inventos en Jayalía, pero eso, olvídate. Bueno, cuestión, le hago el cuento largo corto. Dice, anda al dealer y dice que el Espíritu Santo se tomó una guaguita, que toda pobre la guaguita, no era como una guaguita esa que de los pueblos de nuestros países, y dice que agarró y cuando iba llegando el Espíritu le dijo, bájate una cuadra antes. Digo, pero qué oído que tiene, qué hijo de tigre. ¿Cómo puede ser que oiga así? Yo decía, yo me tengo que leer todos los días 2 horas de leer la Biblia como para que Dios me hable y esta gente no abre la Biblia y Dios le habla. Qué suerte que tiene. Entonces dice que yo no entendí, así que me bajé rápido, así. Y yo le dije, Espíritu Santo, ¿por qué me hiciste bajar antes? Porque no quiero que te vean bajar de la guaguita los que trabajan en el dealer, para que no crean que eres pobre. Yo dije, pero ¿en qué evangelio estoy viviendo yo, mi hermano? Porque qué comunión, mi hermano, qué exactitud. Entonces dice que va entrando al dealer así y dice que el Espíritu le dijo, no entres así. Pero, ¿te volvió a hablar? Sí. ¿Qué pasó? Espalda derecha. Porque así van a creer que eres pobre. Así eres un hombre que tiene dinero, que manifiesta dinero. Así que yo ahora me doy cuenta por qué muchos de ustedes son pobres. A todos los veo caminando así. Deje de caminar así, me ponga espalda derecha, mi hermano. Ahora voy a predicar así. Lo que pasa es que no puedo hacer mucho así porque si salta un botón le rompo la cabeza a alguien acá. Bueno, a ver, esas cosas, claro, usted dirá, ay, pastor, pero está contando una historia. A ver, el tipo está contando una historia que ya todos sabemos el final. El final usted sabe que va a ser, ponga la guita, pero sacando el final. El que está oyendo y no tiene discernimiento, ¿sabe lo que va a hacer cuando salga de ese servicio? Va a escuchar lo mismo que él escuchó. Pero no va a ser la voz del Espíritu, va a ser la voz de sus ganas y deseos que eso le pase. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a tener un problema muy serio. Porque se va a meter en una deuda que después no va a poder pagar, le van a reposeer el carro y después le va a echar la culpa al Señor. Que eso es lo que está pasando hoy en no pocos lugares.
¿Por qué? Porque la gente va construyendo su fe en las experiencias personales que ese líder le cuenta. Entonces el líder, como no tiene mucha Biblia o lo que quiere enseñar no tiene un fundamento bien contextualizado bíblico, entonces lo que hace es que los introduce a una fábula y les cuenta, y son muy buenos narradores. O sea, si hay algo que aplaudirle es que tienen la semántica, la capacidad de desenvolverse con palabras y cautivar la atención de la gente. Son buenos motivadores. Entonces, ¿qué pasa? La gente va construyendo su fe en sus experiencias y no en la palabra. Por eso que después terminan frustrados. Se sienten estafados y lo que es peor, el diablo le comienza a susurrar al oído: todos son iguales. Y los apartan de la fe. Por eso que usted debe siempre entender que no hay mayor riqueza que el escudriñar la gloriosa y siempre eterna, bendita palabra del Dios soberano, que es la palabra del Señor. Entonces, hay que tener cuidado. Yo les puse un ejemplo. ¿Cómo sería un ejemplo de eisegesis? ¿Verdad? Eisegesis es, por ejemplo, cuando una persona dice, bueno, había en el estanque de Bethesda, habían 5 pórticos. ¿Sí o no? Habían 5 pórticos. Y de repente Jesús entra y se encuentra una multitud de enfermos que yacen alrededor del estanque, ¿verdad? Y bueno, un ángel descendía de cuando en cuando, movía las aguas, ya que primero tocaba las aguas, quedaba sano. Perfecto. Entonces de repente yo te digo a ti, hermanos, y mientras yo leía anoche esto, yo decía, Señor, cuánta tristeza, y capaz que te tiro un lagrimón, porque para manipular también se necesitan lágrimas. Entonces yo decía, Señor, cuánta. Yo me imagino a veces, hermano, cuánto dolor alrededor de ese estanque, cuántas familias desunidas. Me imagino que ese estanque no estaba solamente lleno de agua, estaba lleno de lágrimas. Y yo le dije, Señor, ¿qué pasa acá? Y el Señor me habló y me dijo, ¿viste que había 5 pórticos? Sí, son los 5 ministerios. Y toda iglesia que no camine en sus 5 ministerios tendrá una multitud de enfermos sin poder. Por eso es que usted está en la mejor iglesia que es esta. Está en la mejor, tiene el mejor líder que soy yo. Usted no está en iglesias muertas por ahí. Entonces, esa persona se fue de ese lugar diciendo, che, yo no creo, si este tipo lloró. Hasta ahí no creo. O sea, si la persona llora porque está diciendo la verdad. No. Los cocodrilos lloran y no porque están diciendo la verdad. Es porque se están tragando a su presa. No todo el que llora está diciendo la verdad. No todo el que está en una situación de discapacidad está diciendo la verdad. Hay gente que piensa que porque tal vez alguien, un predicador, tiene alguna deficiencia física, todo lo que dice es verdad. No. Hay personas que tal vez le falta un brazo y no porque le falta un brazo todo lo que diga es verdad. Hay personas que están en una silla de ruedas y no porque estén en una silla de ruedas todo lo que diga es verdad. Ay, pastor, ¿en serio? Sí, sí. Nunca pienses que la verdad sale desde un lugar de lágrimas o de discapacidades. No, o una condición X. No. Por eso que hay que tener mucho cuidado. Esa persona quizás sale de ese lugar diciendo qué poca revelación tienen los pastores si entendieran que los 5 pórticos son los 5 ministerios. Y se fue pensando que era así y lo enseña y lo repite. Ahora usted dirá, ¿es así? No. ¿Qué tiene que ver los 5 pórticos del estanque de Bethesda con los 5 ministerios de Efesios 4:11? Ninguna, no tiene ninguna relación. Pero, ¿qué es lo que hice? A ver, ayúdeme, ¿qué es lo que hice? Eisegesis. Entonces, ¿qué pasa cuando yo construyo mi teología? No solamente en eso,
Por ejemplo, ¿a cuánto le gusta ver series cristianas? Series cristianas. ¿Verdad? Yo soy una persona que me gusta ver películas cristianas, series cristianas, ¿verdad? Pero no crea usted que todo lo que esa serie le presenta es bíblico. Sí, por ejemplo, qué sé yo. Yo la otra vuelta estaba viendo, no sé si vieron la serie de Josué, de los brazucas. De los brasileros. De los brasileros. Ok. Y Josué tenía a Arona, que se quería casar con él, y la otra, ¿cómo se llamaba? Uy, mira cómo. Pero si pregunto un versículo bíblico no saben, y verás, Samara le metió. Aleluya, hermano. Qué lindo que son, padre. Dale más. Y se fajan las. Y yo le digo a Amelia, che, ¿cuándo? Yo todavía no he leído en la Biblia que las fajas son entre Aarona y. ¿Cómo se llama la otra? Ok, bueno, las cuestiones. La que tiene que, bueno. Pero hay gente que piensa que todo lo que dice, o por ejemplo, ¿cuántos vieron alguna vez alguna película de Jesús? ¿Verdad? Y todos nos quedamos con la idea de que Jesús era rubio, ojos azules. No, ese es Jesús americano. Jesús no era ni rubio, ni tenía ojos azules. Tenía una tez como la mía, café con leche, una barbita un poquito más larga que la mía, una mirada muy similar a la mía. Y muchos, historiadores dicen que cuando él decía, o sea, como cuando mandaba callar a la gente, él decía, cállate. Bueno, eso es exégesis. Ok, escuche, sin lectura somos muy vulnerables a la mala interpretación, obviamente. Entonces, mira lo que dice la Biblia, te encarezco delante de Dios. Mira qué palabras que utiliza Pablo. Te encarezco, como diciendo, esto no es un tema secundario, es algo totalmente relevante. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques todas tus experiencias personales, los sueños que Dios te da. ¿Cuál es el deber de su pastor? ¿Y cuál es el deber del oidor? Querer la palabra. Entonces, Dios me manda a mí a predicar la palabra. Dice que instes a tiempo y afuera de tiempo. Y a ver, la palabra tiene como principal obra hacer qué en la vida del oidor. No dice ahí, insta, y dice, a ver, y predica fuera de tiempo, motiva, empodera. No dice motiva, empodera, profetiza cosas lindas. No. ¿Qué dice? Redarguye, porque claro, la palabra ¿qué hace? Te redarguye como diciendo, ay, pero esta palabra siento como que me está, gloria a Dios. Reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aunque algunos traten de ridiculizar la doctrina, por ejemplo, utilizando frases como diciendo, esas iglesias que están con la santísima doctrina, esa carita que ponen, con esos deditos que ponen así, lo que está diciendo es, la doctrina no es algo fundamental para tu crecimiento en la fe. Eso es lo que están diciendo. Entonces la gente que hace, dice, escucha la palabra doctrina y ya se le viene a la mente ese famoso que dijo, ten cuidado con esas de la iglesia de la santísima doctrina. Entonces ya, ¿qué hacen? Estigmatizan la palabra doctrina, como si la doctrina de Cristo fuera algo, fuera una actitud religiosa. No. Si usted quiere tener una vida de fe victoriosa, sálgase de las fábulas y de los contadores de cuentos, que son muy buenos contando cuentos, son muy chistosos, son muy carismáticos, te hacen reír mucho, te mueven las fibras sensoriales de tu estima, lo que quieras, pero claramente después tu vida de fe va a ser totalmente improductiva. Ahora, lo que sí uno debe construir la fe es en la doctrina, y sí, es santísima
doctrina de Cristo. Obviamente. Entonces, sigue diciendo, porque vendrá tiempo, a ver, ayúdeme, vendrá tiempo, dígame si no se asemeja mucho a lo que está ocurriendo hoy, cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Por qué? Porque la sana doctrina, ¿qué hace? Redarguye, reprende, exhorta, y es la palabra. Penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Corta todo lo que tenga que cortar, rompe todo lo que tenga que romper, se introduce en lo más profundo de nuestro ser y discierne los pensamientos del corazón. Saca todo lo malo de nuestro corazón, de nuestra alma y nos purifica. La palabra es purificadora. Bueno, dice, vendrán tiempos donde la gente no querrá ser redarguida, no querrá ser reprendida, no querrá ser exhortada, no querrán escuchar la palabra de Dios bien contextualizada, porque cuando Jesús predicó, mientras Jesús hacía milagros, multiplicaba los panes, los peces, abría, caminaba sobre las aguas, mientras Jesús manifestaba el poder del Señor, estaban todos, ay, qué lindo el Señor, ay, qué lindo, qué lindo. Pero de repente Jesús le dice, el que no come mi carne, que es la doctrina, y el que no bebe mi sangre, el que no entra en este pacto, el que no vive de acuerdo a mis enseñanzas, ese claramente no tiene parte conmigo en el reino. Y ya la multitud que gritaba gloria a Dios mientras lo veía haciendo milagros, mientras podían comer gratis de lo que él multiplicaba, ya esa gente, lejos de decir, ay, gloria al Señor, dice, se fueron. Y los mismos discípulos le dijeron, me parece que se te fue la mano. Señor, tenés que ser más motivacional para predicar, tenés que ser más, me parece que fuiste muy fuerte. Esta gente no estaba preparada para escuchar ese mensaje. Jesús lo miró y le dice, pregunto, ¿ustedes también se quieren ir? Yo no voy a cambiar, no voy a negociar la palabra del Señor por cómo se siente la gente que no quiere escuchar la verdad. ¿Y sabe lo que dijo Pedro? ¿A dónde vamos a ir si solamente tú tienes palabra de vida eterna? ¿A dónde vamos a ir, Señor? Claramente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno se sienta a escuchar, por eso que Santiago dice, recibid la palabra que ha sido implantada con... Por eso que el apóstol Santiago lo dice, la mansedumbre. ¿Por qué? Porque a veces la palabra... Sí, a veces la palabra nos fortalece, pero a veces la palabra nos confronta. ¿Me entiendes? Entonces dice, bueno, vendrá un momento donde mucha gente no querrá saber nada con la sana doctrina. No querrá saber nada. De hecho, hasta la pondrán en un lugar de religiosidad y hasta harán parodia de ellas. Bueno, sigue diciendo, sino que teniendo comezón de oír, irán de congreso en congreso, de iglesia en iglesia. Se amontonarán. Claro, porque cuando un maestro quiere aprovecharse de ese rechazo que la gente tiene a la palabra del Señor, es decir, yo quiero todo lo que Dios me vaya a dar, pero no quiero que Dios se meta en mi vida, no quiero que Dios corrija nada de mi vida, eso es mi vida privada, que nadie se meta ahí. Ahora, yo lo único que quiero de Dios es sus bendiciones, su protección, su provisión, su sanidad, su salvación, pero no quiero que Dios se meta en mi vida y que cambie cosas que yo no quiero cambiar. ¿Han visto gente así? Eso es lo que no quiere la sana doctrina. ¿Qué quiere la gente? Que vos le prediques cosas que le hagan tener la expectativa de que Dios va a hacer cosas grandes con ellos, pero que Dios no demanda ningún tipo de cambios en ellos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el manipulador detecta eso, se aprovecha y dice, esta es la congregación que yo quiero. Le digo lo que ellos quieren escuchar. Yo le voy a decir algo. Yo sé que Dios me ha dado el don de la palabra a mí. O sea, yo sé cómo expresarme, gracias al Señor. Sé cómo desenvolverme, sé cómo hablar. ¿Por qué? Porque llevo más de 20 años haciéndolo. ¿Ok? ¿Ustedes creen que yo no sé lo que la gente quiere escuchar? Obvio. Porque para decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar, ni siquiera tienes que orar, no tienes que ayunar, pero tampoco tienes que escudriñar la Escritura.
¿Por qué? Porque solamente haces un sondeo de lo que a la gente le gustaría escuchar. Entonces, como tenés el carisma, como tenés la semántica, como tenés la verborrea para poder desenvolverte, vos vas y claro, haces una puesta en escena y le decís a la gente lo que la gente quiere escuchar. Todos te van a amar. Pero claro, vas a quedar bien con la gente, vas a tener recompensa de la gente, pero vas a estar muy mal delante de Dios. Y yo te voy a decir algo, prefiero agradar a Dios antes que a los hombres. Permítame, hoy día hay como una ola que se está gestando y que viene bastante pronunciada, que es la iglesia emergente. Usted la va a escuchar y que tiene como lema, se podría decir, que es una iglesia a la carta. ¿Sabe lo que es a la carta? ¿Viste cuando vos llegás a un restaurante? ¿Qué es lo que te dan? Te dan el menú. Vos agarrás el menú, ping, abrís el menú, ping, abrís ahí y vos elegís lo que querés comer. ¿Sí o no? En esa iglesia a la carta, que hoy día son como una especie de franquicias, la gente pone en un libro lo que quiere que se le enseñe. Entonces va el líder, contempla lo que la gente quiere comer y le da la comida que pide. Aunque la comida que pide le haga muy mal, pero al fin y al cabo es lo que quieren. ¿Saben quién tuvo esa actitud en un momento determinado? Aarón. El pueblo fue y le dijo, ¿sabes qué? Con todo el oro que Dios nos dio de Egipto, si queremos que nos hagas un becerro. ¿A ustedes quieren eso? Claramente, Aarón no estaba, sabía muy bien que lo que estaba haciendo era algo totalmente anti Dios. Sin embargo, por la presión del pueblo, él cedió. Él cedió. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el líder se deja presionar y entonces, no, pero pastor, no digas esto porque el pueblo se puede ofender. No enseñes esto de la Biblia porque es muy confrontativo. No digas aquello, no digas esto. Entonces, vos vas claramente dejándote guiar por las exigencias de un pueblo al cual Dios tal vez quiere exhortar, quiere redarguir, quiere corregir, quiere alimentar, quiere fortalecer, quiere nutrir y quiere hacerlos madurar en la fe y en la sana doctrina de Cristo. Entonces, si yo me parase acá, yo podría desenvolverme y decirle a ustedes esa noche, hermanos, mientras me estaba duchando, el Señor me dijo, hijo, ¿te has dado cuenta que en la iglesia hay muchos hermanos que todavía no han alcanzado las riquezas que yo tengo para ellos? Yo le dije, sí, Señor, hay gente que todavía no está en esa condición. Bueno, mañana háblale a todos los que están pasando por esa situación y diles que se preparen porque en los próximos 6 meses van a comenzar a aparecer riquezas en sus cuentas. Wow. Y yo dije, Señor, ¿pero qué es esto? Y el Señor me dijo, no lo entiendas, solamente dile. Y por eso que yo me he parado hoy y le digo a todos ustedes, a ti que estás pasando por problemas, quizás económicos, y mucha gente te ha señalado. Y ha pensado que tú nunca vas a salir adelante. Porque un día lo hicieron conmigo y yo sé cómo tú te sientes. Yo sé cómo tú te sientes. Yo sé cómo tú te sientes. Y sé que te han denigrado. Y sé que te han dicho que nunca vas a salir adelante. Pero esos que hoy día te ven en esa condición tendrán que verte en el palacio. Y cuando estés en el palacio no le des ni migaja, porque si no estuvieron en tu proceso no merecen tener tu corona. La gente dice, ay, es verdad. Ay, es verdad por tu vida. Es como que me leíste el pensamiento. Sí. Y es así. Así es como manipulan a la gente. Entonces la gente se va esperanzada, abriendo la cuenta de su banco todos los días. Y lejos de ver millones, lo que dice, che, va para... De hecho, cambió de negro a rojo. ¿Será la bendición?
No, es que estás en negative. Entonces, escuchen lo que le voy a decir. Mire, acá no hay ninguna ciencia. Acá no hay ninguna ciencia. Si usted quiere una vida victoriosa en Cristo, o sea, caminar seguro, y no así, no, seguro, de que usted siempre tendrá la protección, la provisión, la bendición y la salvación del Señor, escudriñe la Escritura, comprenda la Escritura, viva la Escritura, obedezca la Escritura y comparta la Escritura. Y usted va a comenzar a ver cómo Dios estará con usted, en usted. Siempre verá la gloria del Señor en su vida. Entonces dice, mira, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias. Y le dijimos, claro, la gente después va a tener desilusión, frustración. ¿Y qué va a hacer? Y apartarán de la verdad el oído. Apartarán, es decir, cuando alguien viene a predicarte la verdad, esta gente se encarga de decirle a esa gente que tiene comezón de oír, se encarga de decirle, tócame ahí, se encarga de decirle, escuchen esto, esta gente se encarga de decirle a los que predican la verdad, o sea, a ver, a los que tienen comezón de oír, se encarga de decirle ellos a los que tienen comezón de oír, no escuche a los que tienen la santísima doctrina, a los que tienen la verdad, porque esa gente son religiosos y todo lo que ellos dicen es todo mentira y todo, o sea, ellos no practican nada de lo que enseñan. ¿Qué hacen? No solamente que llevan a la gente a una mala interpretación de la Escritura, sino que se encargan de cerrarle el oído para que la gente no quiera conocer la verdad. Y es triste, porque muchos de esos personajes hoy día son súper influencers, súper famosos en las redes sociales. Nadie sabe de dónde rayos salieron. Algunos sí. Y vos decís, qué triste, porque los engañadores y los eisegetas se morirían de hambre con un pueblo culto y estudiado y letrado. No tendrían lugar. Quizás alguno, dos, existiría la excepción a la regla, pero en un pueblo estudiado, capacitado, formado, con hábito de lectura, se le dificultaría muchísimo. No tendrían espacio. Pero se aprovechan de la falta de lectura, de la falta de formación, de educación, de letra. Y algunos fomentan la falta de letra. Dicen, hermano, deje de andar leyendo. Recuerde que la Biblia dice que la mucha letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos dicen que el Espíritu vivifica es, tú concéntrate en lo que Dios te quiere mostrar a ti y aléjate de la lectura. No cuenten conmigo para eso. Y quien le está hablando es una persona que tuvo que dejar la escuela a los 12 años porque tuve que salir a trabajar para ayudar a mi mamá. No le estaba hablando un académico que tuvo todas las oportunidades divinas y de chiquito me enseñaron las Sagradas Escrituras y mis padres eran una inspiración. De hecho, en mi casa no podía faltar una biblioteca. No, mi hermano, lo que no faltaba era una vinoteca. Vinoteca no faltaba, pero biblioteca, olvídate. En mi casa no había un libro y cuando había un libro lo utilizábamos para cualquier cosa. Pero cuando Dios se reveló a mi vida, lo primero que el Espíritu Santo hizo en mi espíritu, en mi vida, fue hacerme amar la Escritura. Y llevo 20 años estudiándola, escudriñándola, y he entendido, mi hermano, que mientras más escudriño la palabra del Señor, más fuerte es mi fe, más fuerte soy en el Señor, porque tengo la palabra que da vida a todo
lo que está muerto. Dice que muchos se apartarán de la fe, de la verdad, el oído, y se volverán. ¿A dónde se volverán? Dice que apartarán su oído de la verdad escritural y le darán más relevancia a las historias, a las fábulas, que un, comediante o una persona que sepa moverse entre las masas. Hoy día a la gente le gusta más el espectáculo, ¿sí o no? ¿Sí o no? A la gente le gusta el espectáculo, el entretenimiento. A la gente le gusta el show. Por eso que hoy día hay más showmans. ¿Cómo se dice eso? ¿Showmen o showmans? Showman. Esa palabra, showman. Hay muchos más showman que predicadores. ¿Qué le parece? Claramente hay mucho más por aprender en relación a la lectura. Hoy día solamente abarcamos 2 pilares fundamentales que nos ayudan en la lectura. Claramente, como lo vimos, la lectura nos ayuda a discernir en la exégesis de la eisegesis. La lectura nos hace a nosotros adquirir la sabiduría y la inteligencia, que es mucho más preciosa que el oro y que la plata. Hoy, ¿qué les parece si le decimos al Señor: Señor, yo quiero a partir de este momento vivir de tu sabiduría? Porque la Biblia dice: el que esté falto de sabiduría, pídasela a Dios. O sea, la sabiduría hay que pedirla. ¿Qué pidió Salomón? Sabiduría. ¿Qué es lo que hay que pedir? Sabiduría. ¿Qué es lo que la gente quizás menos pide? Sabiduría. ¿Qué es lo que más pide? Oro y plata. ¿Está mal pedir provisión, pedir prosperidad? No, no está mal. Lo que está mal es dejar de pedir sabiduría y solamente enfocarme en pedir todo lo que tenga que ver con la prosperidad material. Damas y caballeros, si recibimos la sabiduría del Señor, claramente vamos a tener mejor luz de la palabra de Dios para tomar mejores decisiones. Le voy a hablar a los solteros y con esto termino. ¿Están los solteritos? ¿Por qué la gente se casa con la gente incorrecta? Porque le faltó sabiduría. ¿Y por qué le faltó sabiduría? Porque la persona que carece de sabiduría solamente se fija en el físico de la persona que le gusta. El sabio no solamente mira el paquete, mira el contenido. El paquete puede cambiar, ¿sí o no? A veces el paquete, si tenés un poquito de plata, lo podés acomodar a tu gusto. Pero el contenido no. Así que le voy a dar un consejo a los solteros. Pastor, ¿el paquete es importante? Sí, pero hay paquetes muy bonitos que cuando lo abrís no tienen nada adentro. ¿Y eso cómo se llama? Desilusión. Porque vos mirás el paquete y vos decís: ¡wow! ¡Qué tremendo regalo debe ser ese! Y cuando lo abrís no hay nada, vos decís: ¿qué pasó? Y si la persona que te lo regaló te dice: es que ese fue el regalo, el paquete. Está buena, ¿verdad? Sí, claro, vos le preguntás: ¿cuál es el regalo? La caja. Imagínense que te regalen una caja de iPhone 15 Pro Max. Entonces vos llegás a la casa diciendo: ay, mira, pero son re livianos, ¿no? Que no tiene nada adentro. No tiene nada adentro. Entonces de repente, claro, pero te diste cuenta. ¿Sabes cuándo te diste cuenta? Cuando ya pusiste el gancho. Entonces ahora llegaste a la luna de miel, abriste la caja y yo: uy, me quiero... No, ya no te puedo devolver. ¿No hay devolución? Por eso que yo le digo a todos, mi hermano, a todos los solteros: no solamente mires el estuche, mira el contenido, a ver si tiene algo dentro del cerebelo. Si vos abrís ese cerebelo y no tiene ni siquiera masa encefálica, materia gris,
Aunque sea si tiene materia verde, no importa, pero un poquito de materia que tenga. Entonces a todos los solteros, a todos les digo, por más que sea bonito, que tenga los ojos bonitos, que tenga una linda sonrisa, olvídate. Hay que aguantar a esa criatura después de casado. El cuerpo físico no, al cuerpo físico lo podés disfrutar un par de días y después. ¿Ves cómo me miran todos? Pastor, yo ya estoy casado, si me lo hubiese dicho antes. No, ahora aguantá. Ahora, si está vacío, llenalo de contenido. A ver, es que yo quiero terminar y ustedes no me dejan. Pero dígame si no es verdad. A los matrimonios lo voy a hablar ahora. ¿De qué conversan ustedes? Fuera de broma. What is your conversation? ¿Hablan cosas profundas? O como no tienen absolutamente nada que hablar, lo único que hablan es de una persona que no está presente. Ay, mi amor, ¿lo viste a fulano? Sí, ay, no te saludó. A mí tampoco, descarado. Ahora, qué lindo es que sentarte ahí con tu esposa y hablar de física cuántica. De las contrapartidas que tenían la filosofía griega con la filosofía persa. De mirar y estudiar los átomos que forman parte de nuestro universo. Mira, ustedes no conversan esas cosas, mi hermano. Hablar de Joe Biden y sus políticas de estados y su política exterior. De hablar de la injusticia en el juicio de nuestro presidente Donald J. Trump. Que ya en un par de meses me verán con camisa blanca, corbata roja y con un lema que dice "And approve this message". Estoy bromeando. Damas y caballeros, yo creo que llegó el tiempo donde los creyentes, usted y yo, volvamos a la palabra. Volvamos a la lectura. Y si tiene pregunta, pregunte a su pastor. Pastor, ¿qué significa esto en la Biblia? Si está dentro de mis posibilidades y capacidades poder responderle, le voy a responder. Si desconozco la respuesta, no voy a inventar. Preguntaré a alguien que sepa más que yo. No se me cae ningún anillo, porque no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. Diga conmigo, se lo redijo. Hay que preguntar, porque el que pregunta aprende. Ya lo dijo José Martí, un gran pensador y filósofo cubano. Dentro de sus pensamientos más profundos dijo: cuando pases por el campamento de los ciegos, no temas, ellos no podrán verte. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el piano? Otro pensamiento profundo de José Martí fue: el agua moja. Otro pensamiento de general José de San Martín, argentino. José de San Martín dijo: cuando veas que ya la noche no está, es porque amaneció. Profundo. Cuando sientas que tu cónyuge se le pone la piel de gallina,
no es porque siente amor por ti, es que tiene frío. Quiero pensar que a partir de hoy vamos a comenzar a tomar el hábito de la lectura. ¿Cuántos van a comenzar a tomar el hábito de la lectura? Agárrese un tecito, agárrese un cafecito, se sienta, busca un lugarcito y estoy seguro de que usted va a comenzar a tener ese hábito. ¿Lectura de qué, pastor? Lectura de la Escritura. Y si nosotros comenzamos a amar la palabra del Señor, a escudriñarla, a comprenderla, a interpretarla y a obedecerla, estamos destinados a ver la manifestación gloriosa de Dios en nuestras vidas y en nuestra familia. Póngase de pie. Permítame orar y darle un mensaje final a las mujeres. La Biblia dice: la mujer sabia edifica su casa. ¿Cuántas mujeres sabias hay acá? Levánteme la mano. Padre, mira a las mujeres de esta casa. Ayúdalas. Mi Señor, hemos aprendido la importancia de adquirir el hábito de la lectura, en este caso de tu escritura, de las sagradas escrituras. Jesús dijo: escudriñenla, inviertan tiempo en conocerla. Ayúdanos, Señor, a implementar ese hábito. Que tu Espíritu Santo nos recuerde siempre esta palabra y que podamos tener nosotros la disciplina, la responsabilidad de separar tiempo para leer tu palabra. Y danos la sabiduría para que también podamos interpretarla correctamente. Y danos la humildad para que cuando no entendamos algo, podamos ir y preguntar y poder tener el conocimiento correcto. Mi Señor, yo te doy gracias porque tu palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que nos edifica, nos exhorta, nos redarguye, nos corrige y nos proporciona un alimento nutritivo para nuestro crecimiento saludable espiritual. Ayúdame, Señor, a mí, como pastor de esta congregación, a tener siempre la interpretación correcta de la Escritura. Líbrame, Señor, de toda falsa doctrina. Líbrame, Señor, de todo lo que pueda ocasionar confusión dentro de la doctrina de tu pueblo. Ayúdame siempre a predicar la sana doctrina de Cristo, a siempre predicar tu verdad, Señor, para la edificación de tu iglesia, la formación de tu pueblo y el carácter de Cristo en el corazón de cada uno de nosotros. Te amamos, te bendecimos, te exaltamos y bendigo cada soltero, Señor. Te pido que le des sabiduría a la hora de elegir la persona con la cual compartirá su vida. Pero también oro por todos los matrimonios, para que todos ellos sean también edificados y fortalecidos en tu palabra, en tu bendita palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dele el mejor aplauso al Señor. ¿A cuántos le gustó la palabra hoy? A ver.